Muy bien, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia entonces al final del capítulo 2 de Apocalipsis, donde estamos estudiando el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que Él escogió del Asia Menor para darnos lecciones muy importantes para todas las iglesias a lo largo de toda la era cristiana. ¿No es verdad? Vamos a leer el versículo 18 hasta el 29. Capítulo 2 de Apocalipsis. Recuerde que estamos mirando las cosas que son, ¿no? La actualidad de la iglesia en la presente dispensación, bajo la gracia de Jesucristo, bajo la gracia de Dios. Dios está formando un pueblo celestial que viene pronto a llevar. ¿Qué se llama ese pueblo celestial? La iglesia, ¿no? Que no debemos confundir con el pueblo terrenal de Dios. ¿Qué se llama el pueblo terrenal de Dios? Israel. Israel es el pueblo terrenal. A ese pueblo se le hizo promesas terrenales, todo lo terrenal. Pero a la iglesia se nos han hecho promesas celestiales. Hemos sido bendecidos, dice Efesios 1, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo. En Cristo, hermano. Estamos en Cristo hoy. ¿Ya? Y en Cristo tenemos todo el paquete de la bendición. Su persona y con Él todo lo que le pertenece a Él. La salvación, la redención, la santificación, ¿no es cierto? Todo lo tenemos en Cristo. Él es el dueño de todo y de todos, ¿no es verdad? Así que no nos preocupemos, ¿no? Por lo material, techo, vestimenta, dice la Biblia, ¿no? Alimento, carro, qué sé yo, cualquier cosa material, viene como añadidura al estar en Cristo, ¿no es cierto? Y al tenerlo a Él en nosotros, ¿no es verdad? Muy bien, hablando de todo lo que es ese concepto de vida cristiana, entonces encontramos aquí en Apocalipsis el mensaje de Cristo a estas 7 iglesias locales del Asia Menor que Él escogió por el estado, bueno, primeramente por la ubicación de estas iglesias, ¿no? Que es muy significativo dentro de la enseñanza que tenemos en ellas, pero también por el estado espiritual de cada una de estas iglesias, para exhortar a los creyentes de todas las épocas de la historia del cristianismo, y también para dar en la historia el curso profético por la que iba a pasar la iglesia hasta el arrebatamiento. De ese modo hemos visto ya el mensaje a Éfeso, que representa a la iglesia apostólica, ¿no es verdad? El tiempo de la era apostólica, cuando el evangelio creció desde Jerusalén, toda Samaria, Judea y hasta lo último en la tierra, porque empezaron las misiones, ¿no? Por eso nos llegó hasta nosotros, pasó a Europa y de Europa a nosotros, ¿no? Pero esta iglesia es la iglesia que había perdido su primer amor. Esta era la amonestación del Señor. Ya no me amas como antes, ¿no? Ya no me amas como antes. Y aquí, hermano, sacamos lecciones que realmente han tocado nuestro corazón, nuestra vida cristiana y cómo estamos tomando el cristianismo, ¿no? ¿Realmente tenemos una relación con la persona de Jesucristo? Hoy estamos más abocados a vivir una vida religiosa, una vida de religión, ¿no? Hacer ciertos ritos y pensar que ya cumplimos con Dios. ¿Ah? ¿No? El otro mensaje era a la iglesia de Esmirna. Este mensaje a la iglesia de Esmirna es el mensaje a la iglesia, ¿qué? Perseguida, ¿no? Las persecuciones vinieron después del primer siglo, desde Nerón, ¿no? Pasaron 10 emperadores hasta el 325, ¿no? Hasta Constantino. Y este mensaje representa a la iglesia perseguida. Esmirna, hermano, ahí no hay reproche de nada.
Solo hay halagos y ánimo de parte del Señor de tener paciencia y soportar este poco tiempo de prueba, ¿no es verdad? Bueno, y de ese modo también pasamos a la iglesia que miramos últimamente. ¿Cuál era? La doblemente casada. Significa Pérgamo. Pérgamo. Gamo de matrimonio, ¿no? Y de re casado, o doblemente casada. Y hermano, es la iglesia mundana. La iglesia, hermano, que se alió al gobierno. Aquí nace, hermano, la iglesia casada con el Estado. Aquí nace en el siglo III un político ingenioso, unió el poder político, ¿no?, con la religión cristiana. Ese emperador se llamó Constantino, ¿no? Entonces, la iglesia mundana, la iglesia que se alió al poder gobernante del momento, y se extendió, hermanos, 5 siglos, ¿no?, hasta la iglesia que vamos a mirar hoy, que va a representar esa parte de la historia, el dominio papal, ¿ya? Y ese mensaje es a la iglesia de Tiatira. A ver, miremos, versículo 18. Apocalipsis, capítulo 2, 18 al final. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué es lo que dice a esta iglesia? 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, miren, en casi todas las iglesias hay un pero, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, mírate, la iglesia tolerante. Toleras pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, subrayen esa mujer, Jezabel, aquí va a usar una figura de un personaje del Antiguo Testamento, que seguramente usted la conoce, la esposa de Acab, del rey Acab, ¿no? Muy bien, dice que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fuerte, muy fuerte. Y dice el 22: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero, miren este otro pero, del versículo 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea, a cuantos no tienen esa doctrina, aquí está la aclaración, esa mujer es una doctrina, no tienen esa doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos que andan en esa doctrina llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra cosa, otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Interesante, ¿no? Prácticamente hay 2 grupos aquí en esta iglesia. Dice luego el 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, hay que perseverar, yo le daré autoridad
sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el 29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las, también a Codilonía, ¿ya? A todas las iglesias locales. Hermanos, aquí estamos frente a la epístola o a la carta más larga del Señor Jesús a las 7 iglesias. Esa iglesia se llama Tiatira. ¿Qué significa Tiatira? Desde ahí debemos empezar, hermano, porque este es un nombre que deriva de 2 palabras griegas: tea, ¿no?, que es diosa. Lo contrario es teo, ¿no? Teo es Dios, pero tea es diosa. Y tiranno, la palabra tiranno o tirano, que significa tirano, ¿no? Tiranno. Significa el nombre Tiatira, gobernado por una diosa. Gobernado por una diosa, con minúscula, ¿no? Hermano, el imperio griego o greco-romano ya, en este tiempo, realmente era una cultura, hermano, muy entregada a la idolatría. Para todo tenían dioses o diosas, para cada situación. Y por último, recuerdan cuando Pablo estaba visitando el Areópago, ¿no?, de los griegos, tenían monumento para cada dios. Y por si acaso se olvidaban de algún dios, pusieron de que un altar, y ahí decía: para el Dios no conocido. y claro, Pablo, que era realmente un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, usó ese monumento para decirles: de este Dios quiero hablarle, de que ustedes no conocen, quiero presentárselo, de quién se trata. Interesante, ¿no? Así era, hermanos, Grecia. Y cuando ya conquistó Roma, el imperio greco-romano, ¿no?, hizo un sincretismo de toda esa cultura. Y Roma, hermanos, Roma, así era su estrategia, gobernaba, ¿no?, apropiándose de los dioses de cada nación que conquistaba. Roma, ¿ya? Y bajo este imperio, hermano, pasó algo terrible en la historia, que vamos a llegar a eso. Muy bien. ¿Cómo se presenta Jesucristo a esta iglesia? A ver, miren, ayúdenme. Versículo 18. ¿Cómo se presenta? En primer lugar, como él. Bueno, en el capítulo 1, recuerden que en las cosas que has visto, el Señor Jesús le dice: escribe las cosas que has visto. Y ahí Juan describe cómo lo vio el Señor Jesús. ¿Cuál fue esa revelación del Jesucristo resucitado, glorioso, que había retomado su gloria divina como el Dios del universo? Así lo ve Juan, el apóstol amado. ¿Lo ven? Entonces, una de esas descripciones es el Hijo de Dios. Quiere decir el Cristo divino. El Cristo divino, ¿ya? Jesucristo, hermano, es Dios. Eso quiere decir el término Hijo de Dios. Claro que para la cultura griega, por ejemplo, este término era diferente. Ellos, cuando alguien decía Hijo de Dios, se imaginaban uno de los dioses, de los tantos dioses que tenían, que se unió con una de esas diosas, ¿no?, que tenían, y nació un hijo de los dioses. Ese era el concepto que ellos tenían de la palabra Hijo de Dios, ¿no? Pero, hermano, la cultura judía, cuando encontraba este término Hijo de Dios, ellos tenían en mente al Mesías prometido, al Cristo divino, al Dios que del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, tomando forma humana. Así tenían el concepto los judíos.
del término hijo de Dios. Igual Dios mismo. Dios mismo hecho carne. Eso es lo que escribe Juan en San Juan capítulo 1, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice que y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el judío tenía en mente a Dios, pero el griego tenía en mente a un hijo de los dioses, ¿no? De los tantos dioses que tenían en Grecia, ¿ya? Entonces, como el concepto es bíblico, estamos hablando aquí de Jesucristo como Dios. Así se presenta esta iglesia. A la iglesia de Tiatira, el Señor se presenta como Dios mismo, ¿ya? Después se presenta que tenía ojos, dice. A ver, ¿están conmigo? ¿O dónde está su mente? 18. El que tiene ojos como llama de fuego. Esta es otra descripción que está en el capítulo 1, ¿no? Y eso nos habla, hermano, de el juez soberano, que lo ve todo y lo va a juzgar todo. No se le va a pasar por alto nada al que tiene ojos como llama de fuego, el juez soberano. ¿Y qué más dice? ¿Y los pies? ¿Sus pies? ¿Ah? Semejante. Recuerden que todo es comparación, ¿no? No es que son así sus pies, no es que son así sus ojos. Semejante, dice, es la comparación, ¿no? Así lo ve Juan y dice que es semejante al bronce bruñido. Al bronce bruñido. Esto tiene que ver, hermanos, con el bronce. Siempre representa juicio y siempre representa victoria. Aquí vemos al vencedor viniendo, hermanos, a implantar juicio, ¿no? A implantar la justicia verdadera y a juzgar con justo juicio. ¿Por qué se presentará así el Señor a esta iglesia? Vamos a ver cuál es el reproche. Bueno, primero miremos el elogio, ¿no? A ver, ya me quiero pasar. Versículo 19. Acompáñeme. Yo conozco tus obras en primer lugar. Hermanos, así el Señor dice a todas las iglesias y a todos nosotros: yo conozco, no me la pueden charlar, ¿no? Claro, es Dios y Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, ¿qué más? Tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras, las últimas, ¿no? Son más o son mejor que las primeras. Miren, hay 6 elogios, hermano, de que esta iglesia realmente era una iglesia dedicada al Señor, ¿no es cierto? Hay, hermanos, elogio de las virtudes cristianas más básicas, prácticamente. Y por último dice su crecimiento, que estas obras postreras, estas últimas obras, son mejores que las primeras, ¿no? Y miren cómo se ve el crecimiento, ¿no? Hasta aquí, hermano, hay un crecimiento del concepto de lo que es vida cristiana. Pero miremos, hermano, lo que sigue. Versículo 20. Pero, subraya esto: tengo unas pocas cosas contra ti. Recuerden que primero, hermano, el Señor Jesús echa mano de lo positivo. Si hay algo positivo en alguna iglesia, el Señor las elogia, ¿no? Antes de decirle lo malo que está pasando en esa iglesia, ¿ya? Y después de elogiar 6 cualidades de la vida cristiana de esta iglesia, empieza la acusación y le dice en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. 1, que toleras que esa mujer Jezabel, vamos a ver de qué se trata en el versículo 24, esa mujer, y por qué lleva Jezabel de nombre, que se dice profetiza,
enseñe y seduzca, miren, enseñanza y seducción a mis siervos a fornicar. Esta palabra fornicar es un término interesante, ¿no? Porneía, ¿no? De ahí viene la palabra pornografía en nuestro castellano, de la palabra griega porneía, pornea o porneía, ¿ya? Interesante, ¿no? Fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, vamos a encontrar siempre en la Escritura la idolatría muy relacionada de cerca con la fornicación, con la inmoralidad. Eso es lo que se ve, todos ustedes son testigos en las famosas entradas, ¿no? Y calvarios o romanías, ¿no? Las procesiones de los ídolos. 2 o 3 días, ¿no? Y esos bailarines, bueno, para que aguanten también, tienen que de alguna manera incentivarse, ¿no? Y hermanos, es increíble lo que pasa en la práctica de la idolatría. Siempre va acompañado con fornicación, con la inmoralidad sexual sobre todo. ¿Por qué será? Eso lo vemos en Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel, recuerden, Moisés tardaba en bajar, ¿no? Y le habían dicho a Aarón que le haga con todas esas ofrendas de anillos y manillas de oro un becerro para adorarlo. Y dice que cuando Moisés y Josué bajaron, escucharon gritos de fiesta, ¿no? Dice que el pueblo estaba, ¿no?, en esa fiesta idolátrica, ¿no?, de fornicación, de juegos, ¿no? Pero ese es un término, hermano, suave en la traducción para hablar de las orgías sexuales. Ese era el juego sexual en esta adoración a ese becerro de oro. Porque la idolatría siempre va acompañada de fornicación, de porneía, de inmoralidad sexual. Así de sencillo. Por eso 1 Corintios dice, capítulo 11, el apóstol Pablo, que lo que se le ofrece a los ídolos es a los demonios que se le ofrece. Y la gente piensa que se lo está ofreciendo a Dios. Y la gente es tan tendida a la idolatría que, claro, gente religiosa, ¿no?, que piensa agradar a Dios con sacrificio dado a los ídolos. Todo eso reciben los demonios. Entonces, esta es la acusación y esta es la reprensión que tiene el Señor a esta iglesia. Versículo 21. Y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Y es que, hermano, la carne, las pasiones desordenadas de la carne sin Cristo, ¿no?, le gusta pues la fornicación, le gusta la porneía, le gusta la inmoralidad que va acompañada de la idolatría. ¿No es verdad? Así que, hermanos, tomemos en cuenta por qué el Señor Jesús tiene que usar este nombre, ¿ya?, de Jezabel a esta doctrina. Entonces, hermano, vamos a mirar un poquito la historia. ¿Por qué usa esta figura de Jezabel? ¿Quién era Jezabel? Una mujer, hermanos, malvada, pagana, ¿no?, que adoraba ídolos paganos, ¿no? Infiltró la idolatría y, como se casó con el rey Acab, ¿no?, sedujo a su esposo a que también siga su religión de adorar dioses paganos, con minúscula, ¿no? Todo lo que era, por ejemplo, el principal era Baal, ¿no es cierto? Y esas profetisas de Baal eran prostitutas, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, siempre, como dice aquí, ¿no?, la idolatría va acompañada de la inmoralidad sexual.
Por eso dice ahí que esta mujer seducía a su siervo. Esta doctrina enseñaba, ¿no?, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 20. ¿No es verdad? Por si acaso, para que lea en casa, anótese dónde puede encontrar a esta mujer como esa mujer en la historia que se casó con un rey llamado Acab, por si no lo ha leído. Anótese. Primera Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Primera Reyes nuevamente, capítulo 18, versículo 4 y versículo 19. Y Primera Reyes 21, versículo 25. Y en Segunda Reyes, capítulo 9, verso 22. Ahí va a encontrar que esta mujer sedujo a su marido a ser idólatra y a tolerar la idolatría, hermanos, en Israel. A tal punto que, increíble pero cierto, la adoración a Baal en ese tiempo de Jezabel, con el rey Acab, fue la adoración central en Israel. Habían 450 profetas de Baal y solamente había un profeta de Jehová. ¿Quién era? Él leyendo la Biblia, ¿no? Solo un profeta de Jehová había. ¿Quién era? Elías. El profeta Elías, que ya le colmó la paciencia tanta idolatría del pueblo, que le dijo a los profetas de Baal: a ver, de una vez definamos esto. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Baal o Jehová? Y que el pueblo vea a quién va a adorar, a quién va a seguir. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuál es el Dios vivo y verdadero? A ver, ustedes que son más, ofrezcan un sacrificio, ¿no? Pero no le prendan fuego. El Dios que sea vivo y responda con fuego, ese es el Dios verdadero. ¿No es? Ustedes que son más, empiecen, le digo, ¿no es? Primera Reyes 18. ¿No? Y empezaron los 450 profetas de Baal, a quienes alimentaba el pueblo, hermano. Jezabel alimentaba a todos esos profetas, porque fomentaba esa religión pagana, la idolatría y la inmoralidad. ¿Ya? Entonces ya el profeta, el único profeta, dice que quedaba de Jehová, ¿no? Hace este desafío. Ustedes que son más, empiecen. Pusieron ahí encima del altar su buey y empezaron a brinco, ¿no? Y a saltar y a cortarse, ¿no? Por todos lados, sangrar y demás. Medio día estuvieron. Nada Baal en despertar y prenderle fuego a su ofrenda. Y Elías se hacía la burla, ¿no? Grite más fuerte, por ahí está durmiendo ese tal Baal. Háganlo despertar. Y más con fuerza, dice que gritaban y saltaban como en el carnaval. Así las comparsas, de 450 bailarines ahí, ¿no? Saltando y sajándose, pintándose con la sangre. Nada. Bueno, ahora me toca a mí, dijo. Ya nomás hizo su altar, la leña y su buey. Para que no vean que, para que vean que no voy a hacer trampa, digo, ¿no? De repente están pensando que voy a hacer trampa. Échenle agua. Lo mojaron todo el altar, la leña y todo, ¿no? Todo mojado. Así que no había duda. Y todo el pueblo allá expectando, ¿no? A ver si Jehová, si es el Dios verdadero, va a responder, ¿no? O si no, no responderá, ¿no? Y no es verdadero ni Baal ni Jehová. ¿Y qué pasó? Hermano, el profeta de Jehová, Elías, el uniquito, con una sencilla oración, sin tanto escándalo, sin estarse revolcando y tirándose al... No, Dios Señor, no, demuestra que eres el Dios vivo y verdadero, ¿no? Y en una sencilla oración Dios respondió con fuego, que consumió el holocausto, consumió toda la leña, consumió las piedras del altar y todo se volvió ceniza. Qué maravilla, ¿no?
el verdadero Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Dios en quien hemos creído, hermano, en el que hemos conocido. Él es el Dios vivo y verdadero. Entonces Jezabel es esa doctrina del sincretismo religioso, ¿no? Bueno, me estoy adelantando a la aplicación ya, ¿no? Pero entre lo que tenemos aquí, hermanos, es la acusación y la reprensión del Señor de que esta iglesia había tolerado también ya la idolatría, ¿no? Y la inmoralidad que viene acompañado con ella. ¿Ok? Viene la exhortación. Versículo 22. Arrojarla en cama, ¿no? El pecado siempre trae muerte, ¿no? Tribulaciones si no se arrepiente, ¿no? Versículo 22. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Está hablando, por supuesto, hermano, del adulterio espiritual. ¿Ya? El adulterio espiritual, hermano, es ser infiel al único Dios vivo y verdadero. La figura, hermano, del matrimonio es la que se usa para hablarnos de la relación íntima con Dios. Así la usó en el Antiguo Testamento. Israel era la esposa infiel de Jehová, que se la hacía cada vez, se iba con otros dioses, con Astarot, con Acera, ¿no ven? Y un montón, todos los dioses de las naciones vecinas. Y dejaba a su marido y se iba con otros maridos, otros dioses. Tras las fiestas paganas, idolátricas. Esta era una iglesia, hermanos, que vamos a ver en la aplicación por qué el Señor tan duramente tiene que usar este nombre para esa doctrina del adulterio espiritual. ¿Ya? Entonces viene la exhortación que se arrepientan de su adulterio espiritual. ¿Ya? Y el versículo 23, si no lo hacen, dice, y su hijo heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones. Es un problema del corazón, hermano. La infidelidad a Dios es problema del corazón. Es problema interno que se manifiesta externamente, por supuesto. Pero, mira el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, aquí está, clarito que esa mujer, Jezabel, es una doctrina, hermano. Es una doctrina que fomenta, que tolera la idolatría, que va acompañada de inmoralidad. Toda idolatría, vuelvo a reiterar, va acompañada de inmoralidad. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, todas sus prácticas, ¿no? Yo digo, dice, a estos fieles, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermano, este versículo 25 es importante, porque aquí está haciendo referencia al remanente fiel que había en esta iglesia. ¿Ya? Dios siempre ha tenido un remanente fiel, hermano. No todos han sido infieles. Siempre. Por ejemplo, Elías pensaba que era el único. ¿Recuerdan? Cuando allá en su depresión estaba queriendo morirse y todo eso. ¿Qué le dice el Señor? Levántate, porque ahí dice, ¿cuántos? ¿Que no han doblado sus rodillas de Baal? ¿Cuántos? No. Hay, dice, 7,000 que no han doblado su rodilla. Solo que están ocultos. Claro, Jezabel, como gobernaba Israel, al que se identificaba con la adoración a Jehová, ya nomás le cortaba la cabeza, ¿no? Porque la religión oficial era al dios Baal. Por algo tenía 450 profetas, ¿no? Que Elías acabó con todito, ¿no? Bueno, el tema es, hermano, que Elías pensaba que era el único, pero Dios le dijo, no, hay un remanente en Israel. Vuelve y ve por ellos. Tú eres el profeta.
¿no? Tú eres mi profeta. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Ve y búscalos. Así aquí, esta iglesia de Tiatira, ¿no? Gobernada por esta doctrina ya. Vamos a ver por qué dice eso el Señor en la aplicación. Había un remanente fiel, hermano. Dentro de toda esa tolerancia, de ese sincretismo religioso, ya había un remanente fiel, que el Señor no les pone otra carga, dice 25, ¿no? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y viene después la promesa, ¿no? Que se mantengan fieles y puros. Y dice, para participar, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esto tiene que ver, hermano, con que la iglesia va a gobernar juntamente con Cristo. ¿Ya? Habla de la participación de la iglesia en el gobierno milenial. Y esto tiene mucha lógica, ¿no? Porque cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, y aquí en la tierra se sufran los que no creyeron en Cristo en este tiempo, ¿no? Sufran los juicios de la gran tribulación, en el cielo va a haber el tribunal de Cristo, Dios va a premiar a los fieles, y al final va a haber, dice, las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Las bodas del Cordero tiene que ver con el matrimonio de Cristo con la iglesia. Nosotros somos la novia que está siendo ataviada, que el novio viene pronto a llevarla a su casa para casarse con ella, y luego venir con ella casado, la primera dama, bueno, la reina, porque él es el rey, viene con su reina a reinar 1000 años en la tierra. Y de eso está hablando esta promesa. Ya al vencedor, al que está en Cristo, va a participar en el gobierno con Cristo, el Rey, en el milenio. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana, dice. ¿A quién se le llama el lucero de la mañana, la estrella de la mañana? A Cristo. Esto habla del privilegio de la íntima comunión con Cristo. ¿Ya? Nuestra comunión con Cristo, a la cual hemos sido llamados. ¿Qué dice nuestro versículo? 1 Corintios 1:9. Versículo lema de la iglesia. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la coinonía. Aquí está el nombre de nuestra iglesia, ¿no? Fuimos llamados a la comunión con Jesucristo, su Hijo. Y es un privilegio, hermano, porque Él nos dará, dice, de premio el privilegio de esa íntima comunión, la estrella de la mañana. Así que el 29 dice, el que tiene oído ahora, ¿usted tiene oído? Oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu dice, hermano, a las iglesias. Entonces, llegando ya a la aplicación, recuerde que hay una aplicación personal, ¿no? Y aquí, hermano, el Señor Jesucristo nos está enseñando, ¿no? Que tengamos cuidado con la seducción idolátrica de la inmoralidad sexual. Hermano, es increíble cómo en este tiempo que nos ha tocado vivir, la pornografía está a solo un clic en el teléfono celular, ¿no? O en el internet, en la computadora, en la laptop, en fin, ¿no? Y hermano, es algo que ha copado prácticamente en la globalización, ¿no? Todos los hogares, todas las familias. No hay una casa donde no haya alguien que esté ahí atrapado por la pornografía, por la inmoralidad sexual. No salen del internet, hermano, de esas páginas prohibidas. Increíble, así están las estadísticas, hermano. Aún pastores, líderes eclesiásticos no se escapan. ¿Qué le parece? Así que aquí hay una exhortación del Señor, ¿no? Personal, a tener cuidado, a arrepentirnos si usted de repente ha caído
¿no? Si hemos caído en esta seducción de la inmoralidad o la idolatría, porque la idolatría no solamente es estar con su estatua ahí y prenderle velita, ¿no? No, es todo lo que ocupa el lugar de Cristo en tu corazón. Eso es un ídolo. Puede ser tu hijo, tu esposo, tu pareja, ¿no? Tu trabajo, tu hobby, no sé qué diversión ocupa el lugar de Cristo, ¿no? Yo no sé, hermano, por qué no hay una vida de compromiso con Cristo en tu vida. Analízate. ¿Por qué estás listo a cumplirle compromisos seculares, por ejemplo? ¿No? Al estadio llegas temprano. ¿Sí o no? Al partido que te toca jugar llegas media hora antes. ¿Cómo es eso? Al colegio llevas a tu hijo a la hora, porque si no, no te dejan entrar. Y entran a las 7:30, 8 de la mañana, y aquí no puedes llegar a las 11. No, algo está pasando. Algo está pasando en tu corazón. Y recuerda, la idolatría es problema del corazón, hermano. Es problema interno. Eso se manifiesta en lo exterior, en una vida desordenada, en una vida disciplinada, pero es con el Señor. Como alguien me dijo cuando no iba a hacer un servicio, me asombró verlo en la mañana ahí esperando, ¿no? Oh, le dije, yo pensé que iba a demorar. No, dice, yo solo para las cosas del Señor nomás soy incumplido. Pero cuando hago mi trabajo y tengo que ganar dinero, estoy ahí puntual. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Así está el mundo hoy. Y así estamos, hermano. ¿No es verdad? Entonces la exhortación es personal. Aquí Dios me habla a mí. ¿Cómo está mi corazón idolátrico de repente, no? Cargado de inmoralidad. Y también a la congregación. Recuerden que hay 3 aplicaciones, ¿no? Personal, congregacional y histórica. En la congregación, a ver cómo ven a nuestra congregación. La exhortación es el cuidado con el adulterio espiritual. Hay un espíritu de adulterio espiritual, hermano, que está visitando las iglesias. Ese espíritu de Jezabel, que seduce a la idolatría, a que apartemos a Dios del primer lugar en nuestra congregación y le demos lugar a otra cosa. Y ya alguien observó, pastor, creo que no es bueno hacer actividad los domingos, ¿no? Porque mire cuántos están perdiendo de estar aquí. Hay 3, 4 en la cocina que deberían estar aquí escuchando la palabra de Dios. Hoy lo estamos sacrificando allá. ¿No? Vamos a ver cómo solucionamos eso. Pero son tentaciones a la iglesia, hermano, de las cuales debemos cuidarnos, ¿no? Idolatría, no dar prioridad a otra cosa. Claro, aquí lo hacemos una vez al mes, ¿no? No es que cada domingo estamos. Eso ya sería el extremo, ¿no? Pero de repente podríamos, ¿no? Considerar, ¿no? Pero ahí está la advertencia a las iglesias también. Pero lo que, hermano, me llama más la atención es la aplicación histórica. Esta es la iglesia que representa a la iglesia medieval, desde el 325 hasta, ¿no? El año, qué sé yo, ¿no? 500 tantos por ahí, hasta el siglo VI. ¿Por qué? Porque el poder papal, hermano, desde el siglo III en adelante, hasta el siglo XVII, ¿no es cierto? Desde el 519 al 1517. ¿Alguien sabe qué pasó en el año 1517? ¿Qué ocurrió? Hasta ahí, hermano, la iglesia estatal, ¿no es cierto? La iglesia mundana que se alió al poder del gobierno romano y crearon la iglesia católica romana. Desde ahí, hermano, la religión tomó el control del poder político. Y ese primer emperador, llamado Constantino, se autoproclamó como emperador de Roma y pontícipe maximus, dice, de la iglesia. Él fue prácticamente el primer papa, pontífice maximus de la iglesia.
el emperador de Roma. Esto es historia, hermano, no es charla. No está en la Biblia, pero está en la historia secular. Si usted tiene duda, estudie. A ver, desde Constantino, el 325 en adelante. ¿Qué pasó con la iglesia cristiana? Tristemente, hermano, la iglesia, con tanta persecución que sufría, 10 emperadores pasaron, hermano, persiguiendo y matando a cristianos. Claro que había un cristianismo más puro, ¿no? Hasta que apareció este tal Constantino y dio libertad al cristianismo, con una historia interesante de su conversión, ¿no? Que dio libertad al cristianismo, y los líderes cristianos de ese tiempo dijeron: este es el reino que esperábamos, este es nuestro Mesías, nuestro rey, ¿no? Y por eso la Iglesia Católica piensa que la Iglesia está reinando en el mundo, y su representante es el máximo pontífice, empezando con ese emperador, ¿no? Y a través de la historia, hermano, hemos visto cómo el poder papal llegó a tal nivel de que él era el que ponía los reyes y los emperadores, los gobernantes, con su venia. Y hubo, hermano, un montón de abusos, por supuesto, en este tiempo. Se adoptaron muchas enseñanzas paganas. ¿Por qué? Porque cada pueblo que conquistaba Roma, implantaba el cristianismo, la religión católica romana. Y en eso hemos caído nosotros igual como bolivianos. Y España trajo, hermano, con su espada, su religión. Ahí está, ¿no? ¿Y qué hicieron con los dioses de cada nación conquistada? Los reemplazaban por santos de la iglesia. Cambiaban los dioses paganos por santos de la iglesia. Y ahí nacieron las famosas indulgencias, la jerarquía papal, las cruzadas, la Santa Inquisición. No sé si has escuchado hablar de todo esto, pero es, hermano, una historia larga de la iglesia medieval. Históricamente, el mensaje a Tiatira tiene que ver, hermano, con este periodo de la historia del cristianismo, ¿sí? Desde Constantino hasta la Reforma Protestante. ¿Qué le parece? Así que, bueno, esta alianza, ¿no?, del cristianismo con el Imperio Romano, entonces empieza, hermanos, a adoptar todas esas enseñanzas paganas de los pueblos conquistados para tener una forma, una liturgia, ¿no?, de religión. Y siempre yo he dicho que el cristianismo, Cristo, no es religión, Cristo es vida, ¿no?, que requiere una relación con el que cree en Él, porque el Evangelio es una persona, es la persona de Jesucristo, no es una religión. El que cree en Cristo y le recibe como Señor y Salvador, no se cambia de religión, pero nace de nuevo y empieza una nueva relación con Cristo, no con una religión. Pero tristemente, como todos hemos salido de un trasfondo religioso, queremos convertir, ¿no?, a la vida cristiana en una religión. Y a veces caemos en ese ritualismo, ¿no?, a cumplir con ciertos sacrificios, ciertos sacramentos, ¿no?, con ciertos sacrificios, y pensamos que ya hemos cumplido con Dios. No caigamos en eso, hermano. Esa es la exhortación del mensaje a la iglesia de Tiatira. Que el Señor, hermano, nos dé victoria, ¿no?, en todas estas acechanzas del maligno, para hacer de nosotros de repente personas religiosas, ¿no?, que está cometiendo un sincretismo religioso, desenfocándonos de la persona de Jesucristo, para enfocarnos en un montón de prácticas paganas. El Señor nos libre, hermanos. Vamos a orar.